La Biblia es inspirada por Dios. Esto quiere decir que tiene origen completamente divino. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día. Martes. Estamos conversando sobre lo que pienso yo es uno de los elementos centrales del cristianismo, y creo que es una de estas cosas que a veces los que tenemos años de estar en la fe decimos esto hay que defenderlo con todo el corazón, pero no sé si necesariamente tenemos todos los argumentos claros en la mente, y aquellos que están entrando al cristianismo entran con algunas dudas. ¿Y cuál es ese elemento? Si es confiable esta Biblia que tenemos, de hecho, que tenemos en la mano. De hecho, así se llama la serie. ¿Es confiable la Biblia que tenemos? Cuando uno enciende el celular y entonces en nuestra dice, mira, aquí está la Biblia, pues, y yo recuerdo que mi abuelita tenía una bien grande. Ajá. Y ahora veo que mi abuelita tiene la misma grande con la letra más grande todavía de papel, pero realmente ¿dónde viene esto? Sí. Yo he oído que es el canon hebreo fue el que la compiló, y que porque hay una católica diferente, y porque es que el lenguaje de aquella suena bien coloquial y la mía suena como bien antiguo, como que fuera el Cid Campeador. Casi que la F es J y la X es, o sea, qué tremendo, ¿verdad? Y los Arza, ¿verdad? ¿Y por qué dice ahí Cipriano de Valera? ¿Cómo se llama? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Y quiénes son estos? ¿Y era pastor? ¿O era y lo hicieron juntos? Como los trabajos del colegio de nuestra época. El trabajo del colegio de nuestra época eran a máquina, no eran en computadora. Entonces, el trabajo llevaba un margen diferente, el color de una máquina y la letra diferente. ¿Cómo funciona todo esto? Ahí acaba de salir la edad. Tu edad completamente, ¿verdad? Es tremendo porque la Biblia, y creo que lo vamos a ver de alguna forma el día... Creo que el día jueves vamos a hablar un poquito sobre los ataques que tiene la Biblia y que tiene constantemente. Recibí un artículo, creo que te lo voy a leer por completo el día jueves, porque me parece muy interesante. Me lo mandó Frank Flores, Frank de aquí, de Villanueva, y habla sobre la postura de algunos donde dicen que la Biblia es un libro de fe, pero que el origen de la Biblia es humano. Y entonces dicen todavía es más complejo, ¿verdad? Y esto se mete en el pensamiento de algunos, y mezclado con lo que tú acabas de decir, se hace como te dije el otro día, un arroz con mango, ¿verdad? Un relajo, y uno dice, pues, ¿cómo funciona esto? Sí. Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Creo que vamos a la Biblia y vamos a entender que lo que la Biblia dice sobre la Biblia es que la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Es lo primero que vamos a tratar de entender. La Biblia dice claramente en varios pasajes, pero lo dice de una forma contundente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura, y cuando habla de toda la Escritura, está hablando desde Génesis en adelante. Cuando Pablo escribe esto, obviamente el Nuevo Testamento no está completo. Correcto. Pero incluye el Nuevo Testamento. Toda la escritura con E mayúscula, por cierto, no es toda la Escritura con E minúscula. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que nos interesa de este pasaje, en este caso, no es solamente su utilidad, que obviamente es muy útil, o sea, es muy... para uso práctico. Es muy poderosa, voy a decir, tiene muchos recursos para nuestra vida, sino que la Biblia enseña que tiene esta capacidad, o que ha sido, la palabra mejor es que ha sido soplada por Dios, teopnestos, Dios sopló esta Biblia. Como dice que sopló aliento de vida en el hombre. Lo que está diciendo es, la Biblia salió. No sopló como la copia, ¿verdad? Pero salió de Dios. No tiene un origen humano. No son los pensamientos del hombre. No es que Pablo se puso a decir, ¿yo qué les digo a los de Éfeso, verdad? No es que Moisés se puso a pensar, yo cómo me imagino que fue el principio. Yo me imagino que en el principio creó Dios
los cielos y quizás también creó también la tierra. No es, creo que quizás fue el día 1 Dios hizo. No fue así, sino que el origen de todo lo que tenemos viene de Dios. La revelación viene de Dios. Esa es una de las declaraciones específicas de la Biblia, o sea, la Biblia dice claramente, ¿verdad? Y lo dice luego en otro montón de lugares, ¿verdad? Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, decían claramente. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, de alguna forma, todo lo que los profetas decían venía de Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 21, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon las Escrituras, los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, la Escritura decía claramente, el Señor ha hecho esto, ¿verdad? Y podríamos ir a pasaje tras pasaje tras pasaje. Pero alguien diría, pero la Biblia es fácil que diga que la Biblia es inspirada. Sí, porque es lo que dice de sí misma. Sí, entonces cualquiera dice... El que la hizo podría haber puesto eso. Sí, exactamente, ¿verdad? Pero hay argumentos extrabíblicos que nos muestran que la Biblia es inspirada por Dios. Y yo creo que, bueno que preguntaste, porque yo creo que sí, yo creo que hay suficientes elementos extrabíblicos. Y yo te doy el día de hoy por el tiempo, porque apenas tenemos a partir de ahorita unos minutos, sí. Yo creo que tengo 2 o 3 que para mí son trascendentales. Número 1 es la unidad y la consistencia del mensaje a lo largo de toda la Biblia. Sí. O sea, tú tienes que hay aproximadamente 40 o 42 autores, no estamos seguros porque algunos de los autores no tenemos claridad quiénes fueron. Sí. Pero hay 40 o 42 autores. Escritores diferentes en toda la Biblia. Sí. De todo trasfondo. Sí. De todo trasfondo. Yo te decía ayer. Reyes. Que hay reyes. Pescadores. Hay pescadores. Hay... Tú decías un boyero. Hay uno que cuida bueyes, ¿verdad? Hay recaudador de impuestos. Hay un recaudador de impuestos, sí, increíble, ¿verdad? Hay militares. Sí. Hay Pablo, que es un erudito, diríamos ¿cómo describirías a Pablo? Sí, él es un pensador, ¿verdad? Es uno de estos hombres que eran increíblemente capaces desde la perspectiva de ser un hombre pensante, ¿verdad? Increíble. Es religioso, sí, hay gente como Oseas. A gente como Oseas, ¿verdad? Y tú tienes a gente común, a personas comunes. Tú tienes guerreros como Josué, que un general. Un militar, ¿verdad? Entonces tú tienes todo tipo de personas. Tú tienes todos rangos de edad también. Tienes jóvenes, tienes adultos, tienes algunos ancianos, pero todos estos hombres y mujeres que están diseminados a lo largo de 1500 años en diferentes culturas, hablan 3 idiomas distintos. Sí. Hebreo, algunos, la mayor parte, arameo, muchos, y griego, por supuesto. Lo hacen a lo largo de más o menos 2.000 kilómetros de distancia. Cuadrados. 1.500, no sé si cuadrados, 2.000 kilómetros de punta a punta. O sea, 2.000 kilómetros cuadrados es bien chiquita la distancia. Nosotros tenemos 21.000 kilómetros aquí, o sea, 2.000 kilómetros desde Egipto hasta Mesopotamia. O sea, tú tienes una gran distancia. O más quizás sería, pero tienes además culturas diferentes, épocas diferentes. Épocas, son casi 3.500 años, si me recuerdo. Es increíble la distancia. La forma de pensar es distinta, pero el mensaje es el mismo. Sí. Y no solo el mensaje, la consistencia de todo, del lenguaje. El mensaje, la consistencia, las enseñanzas, las narrativas, los cuadros, la coherencia. La coherencia de los cuadros es impresionante. Es increíble. Las tipologías. Es imposible explicar de una manera lógica que todo esto tenga una sola coherencia, tenga la misma consistencia, si no hay una solamente detrás. ¿Y quién podría ser esa solamente que pudiera vivir a lo largo de 1500 años, etcétera, 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 lo que acabo de decir? Vosotros tenéis la mente de Cristo, dice. Si no fuera Dios. Sí. O sea, tú tenés ahí una evidencia de que nos dice, ok, ¿cómo es esto posible? O sea, la Biblia dice que es inspirada por Dios, pero la consistencia, la unidad y la temática nos hacen pensar
esto tiene que tener un origen divino. Sí. O sea, alguien diría, y no podrían ser extraterrestres. Bueno, algunos dicen esto, ¿verdad? Pero yo no creo. Yo creo que ahí yo pongo las dos cosas juntas. La Biblia dice que tiene un origen divino, pero la unidad y la consistencia de todo nos garantiza que tiene un origen. Mira, entonces estamos diciendo que la Biblia es inspirada, es dada por Dios, específicamente por medio de hombres. Sí. Y decís que uno de los argumentos extrabíblicos es su consistencia. Sí, exactamente. Ok, consistencia. Consistencia en todos los elementos. Sí, todo exactamente. Esto que mencionaste. Okay. Ahora, hay otro más que creo que para mí es una de las principales. Y a mí me habría encantado tener a Steve aquí, porque él es el experto de los expertos para esto. El testimonio de las profecías y el cumplimiento de las profecías nos comprueba que tiene que haber una mente divina detrás de la Biblia. O sea, no hay otra forma. La manera como las profecías se cumplen a lo largo de la Escritura y la imposibilidad matemática que se cumplan, no solamente una profecía, sino que juegos de profecías es matemáticamente imposible. Y Steve es buenísimo para esto. Él te da todos los datos que a veces son abrumadores. O sea, cómo matemáticamente es imposible predecir una sola realidad a lo largo de, ahora voy a decir, 1500 años y que se cumpla a exactitud. Pero cómo el que dos profecías se cumplan juntas, se multiplica la imposibilidad, voy a decir, el juego de factores se hace más difícil. Pero como tres profecías se cumplan juntas, se vuelve aún más difícil. Pero como en la Biblia a veces hay 30 o 35 profecías que se cumplen juntas. Sí, aquí está hablando como el nacimiento de Jesús. Todos los elementos que da previamente sobre cómo iba a ser el nacimiento de Jesús y cómo todos se fueron cumpliendo. Y cómo uno ve después que en la misma Biblia señala, esto hizo para que se cumpliese la profecía que había sido dado sobre tal y tal cosa. Exactamente, o sea, es la precisión y el detalle. O sea, las dos cosas, es la precisión, es no solamente la capacidad de cumplir las profecías, porque tú sabes, alguien diría, Nostradamus dijo una profecía, pero las profecías de Nostradamus son bien difusas. Sí, y dicen que cumplió una de cada 20 y que no son exactas. Sí, o sea, es como algunas profecías que dice, yo pienso que va a haber un evento, puede ser un evento climático. Y entonces sucede... Esta semana, sí. Pero la Biblia no habla de esa manera. La Biblia dice... La Biblia, por ejemplo, la Biblia predice que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la entrada del Mesías príncipe van a haber exactamente 483 años. Sí. Exactamente. Y entonces tú agarras la Biblia, agarrar el calendario. Y tú agarras el calendario y hay 483 años. Y lo podías hacer en ese entonces, porque era información conocida. Entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Tanto que alguna gente dice, no puede ser esto. Aquí hay chanchullo. Aquí hay manipulación, ¿verdad? Porque no, pero es la precisión y el detalle, es el cumplimiento en la historia, es la multiplicidad de las profecías cumplidas, son las profecías de largo alcance, es la imposibilidad de la predicción humana. O sea, tú agarras todas estas cosas, las pones juntas y nos dice, no, esto no puede ser humano. Hay un dato interesante, ¿sabes? Que dice que la tercera parte de la Biblia, cuando fue escrita, era profecía. O sea, era de eventos que no habían sucedido todavía. Ahora ya no, porque muchos de esos eventos ya sucedieron. Todavía tenemos mucha profecía que no se ha cumplido. Todavía tenemos el regreso de Jesús y todo entonces cuando uno va a la Biblia y uno se pregunta, bueno, ¿por qué puedo yo confiar en la Biblia? Yo puedo confiar en la Biblia. ¿Por qué puedo llegar a la conclusión que la Biblia es confiable? Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. ¿Cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que es inspirada por Dios. Lo dice en 2 Timoteo 3:16, lo dice en 1 de Pedro, lo dice en Salmos, lo dice en un montón de lugares. Pero la Biblia podría decir sobre sí misma que es inspirada por Dios. Sí, pero tú vas a realidades extrabíblicas y te das cuenta que, entre otras cosas, porque pudiéramos hablar de otras realidades, y quizás te voy a mencionar 2 o 3, pero para mí estas dos son las principales: la unidad y la consistencia del texto
interculturalmente o transculturalmente a través de las edades y cómo sus escritores mantienen esta coherencia de una manera increíble. Me garantiza a mí que tiene que haber una mente detrás de todo. El cumplimiento de las profecías a través de los siglos, la consistencia, pero además la especificidad de las profecías, el detalle me garantiza a mí que tienen que tener un origen divino. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Pero tú tienes además otras cosas. La Biblia ha tenido un impacto en millones y millones de personas. O sea, no es como otro libro. No hay ningún otro libro. No, ningún otro. La Biblia ha sobrevivido a través de los siglos. Tú sabes, peores ataques. Y vamos a hablar más de los ataques históricos creo que el día jueves. Pero uno ve los ataques. La Biblia ha sido prohibida, quemada, ha sido atacada, ha sido denigrada. Pero ahí está la Biblia. O sea, ahí está la Biblia. Sigue adelante. De alguna forma, como vamos a ver el día de mañana, Dios no solamente la inspiró, la ha preservado a través de los siglos. Entonces, voy haciendo el resumen porque claro, inspirado, número uno. Y defensa es la consistencia, el cumplimiento de las profecías. Sí. Y esto lo dirías como la sobrevivencia. La supervivencia de la Biblia, como la Biblia se ha mantenido a través de los siglos y el impacto que ha tenido en las personas individualmente. Y ahora voy a decir el impacto que ha tenido en la cultura en términos general. Ningún libro ha tenido un impacto a nivel global. Ahora no solamente hablamos de una persona, porque la Biblia ha tenido mucho impacto en ti y en mí, pero a nivel global. Y no siquiera en una sola cultura, estamos hablando interculturalmente. Entonces, todo esto es la evidencia de que la revelación va mucho más allá que la escritura de unos cuantos hombres. Por eso cuando alguien dice, es que eso es de hombres, y casi que quieren minimizarlo y llevarlo al nivel de el escrito filosófico aún de un gran pensador, ¿va? Como Aristóteles, ¿verdad? Como Platón. Entonces uno piensa... Dicen algunos porque es antiguo. Mira, ¿qué debe, porque estamos casi terminando el programa, ¿qué debe producir esto en nosotros, crees tú? Debe producir la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, yo tengo que tomar una decisión. O la acepto y la tomo para mí como la palabra de Dios y la sigo. Ahora la abrazo para mí y la tomo como una guía de vida, la tomo como la cosa que me va a controlar a mí. Tomo la decisión de que la voy a estudiar como tal y asumo que las creencias con las que he luchado, porque algunas personas luchan con la creencia, ¿es la Biblia la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Asumo que estas creencias han estado erradas y la aparto. Y si todavía no me queda claro, voy a decir así, si este programa no esclarece, entonces digo, voy a meterme a esto, voy a meterme a sin ninguna pena, sin ninguna preocupación, tratar de sacar por mi propia convicción si esto es verdad o no es verdad. Y llegar a la convicción profunda de que la Biblia es la palabra de Dios, porque si es, a mí me va a transformar completamente. Buenísimo tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es llegar a la convicción personal de que la Biblia es inspirada por Dios. Tiene un origen divino, no tiene un origen humano, que fue soplada por Dios, que tiene un origen por Dios. La forma como se dice es que la inspiración es plenaria, viene de Dios por completo. No fue pensada por los hombres, que cuando los escritores de la Biblia escribieron literalmente, no fue porque ellos estaban razonando y argumentando qué es lo que querían escribir, era que Dios les estaba guiando a tomar las palabras correctas para entregarnos el mensaje que Él quería darnos. Y eso hace toda la diferencia, que las evidencias están dentro de la Biblia, porque la Biblia dice que es inspirada por Dios, pero también están fuera de la Biblia cuando uno analiza el impacto que la Biblia ha tenido a través de los siglos en tantísimas personas y la coherencia y la consistencia que hay en su escritura a través de la historia y el impacto de las profecías también a través de la historia. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas esta realidad. La Biblia, un término que ocupamos para la Biblia es que es inefable. Inefable es que no se puede explicar.
explicar por estos elementos que hemos dicho. No puede haber esa consistencia, no puede haber ese nivel de cumplimiento, ese nivel de detalle. Así que la palabra de Dios es exacta, es perfecta, no tiene errores de principio a fin. Y esto debe fomentar nuestra fe en ella. Así que te animamos a llegar a tu propia convicción. Esto es clave. ¿Es la Biblia inspirada por Dios? Porque si fue así, debe controlar por completo tu vida. Y si no es así, es una cuestión de hombres. Y deberías tomarla como cualquier otra cosa. Pero realmente la Biblia y la evidencia nos enseña que la Biblia fue inspirada por Dios. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado. Y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.